Me llamo Eudoxia Laredo y tengo 72 años. La vida me enseñó a andar despacio, pero con la mirada siempre alerta. Desde que enviudé, mi casa en Toledo se volvió un lugar de silencios largos rotos, apenas por las visitas de mi hijo Ramiro y de su esposa Aitana. Ramiro, ingeniero, hombre de buenos modales y corazón noble, suele aparecer los fines de semana para revisar que no me falte nada. Aitana, en cambio, llega con perfumes fuertes y una sonrisa que nunca me convenció. Aquella tarde, mientras preparaba un café, Ramiro me pidió un favor sencillo. «Mamá, he visto un reloj especial en internet y me gustaría comprarlo, pero no me aclaro con las páginas. ¿Podrías hacerlo tú esta noche?» Acepté sin pensarlo. Él dejó su tarjeta de crédito sobre la mesa del comedor y junto a ella un papel con 4 números escritos con su letra apresurada. El PIN. Le dije que no se preocupara, que al regresar de su visita y a la obra, lo compraría yo. Recogí las tazas como si aquel gesto no tuviera importancia, pero sentí un leve temblor al ver la tarjeta ahí, tan expuesta. No era la primera vez que algo de valor quedaba al alcance de cualquiera, aunque en mi casa nunca habían hecho falta candados. Siempre confié en que las paredes guardaban respeto. Aitana entró en la sala en ese instante. Vestía un vestido ajustado de esos que parecen más caros de lo que deberían ser. Se detuvo frente a la mesa, fingiendo interés en el mantel bordado. Sus ojos, sin embargo, se posaron en la tarjeta. Vi cómo brillaban un segundo más de lo necesario. «¡Qué bonito bordado, suegra!», dijo sonriendo. «Es de mi madre, lo conservo desde joven», respondí evitando mirar la mesa. No mencionó nada más. Ramiro se despidió con prisa besándome en la frente y se marchó. Aitana lo siguió, pero antes de salir al pasillo giró la cabeza hacia la tarjeta. Fue un gesto fugaz, aunque suficiente para que un nudo se me formara en el estómago. Me quedé sola recogiendo platos y ordenando papeles. Intenté convencerme de que todo estaba bien, de que mi desconfianza no era más que manía de vieja. Pero algo en la actitud de Aitana me hizo recordar los comentarios de las vecinas, que siempre la veían entrar en boutiques, que hablaba de vacaciones en la costa, como si el dinero sobrara. Cuando guardé la tarjeta en el cajón, ya era tarde. Sabía que aunque intentara protegerla, el simple hecho de haber dejado el PIN escrito había abierto una grieta peligrosa. Esa noche apenas dormí con el presentimiento de que un error mínimo podía desencadenar un desastre mayor. Al amanecer, la casa volvió a llenarse de pasos. Escuché el taconeo de Aitana por el pasillo ligero, casi ansioso. Bajó a la cocina con un buenos días que sonó demasiado dulce. Mientras yo removía el café, sus ojos volvieron a desviarse hacia el mueble, donde estaba guardada la tarjeta. No dije nada. A veces el silencio es más elocuente que las palabras. Y en ese silencio comprendí que la historia apenas empezaba a escribirse. Siempre he pensado que las personas no se describen por lo que dicen, sino por la forma en que miran lo que no les pertenece. En el caso de Aitana, mi nuera, esa verdad se me reveló demasiado pronto. Desde la primera vez que cruzó el umbral de mi casa, noté que sus ojos se detenían en cada mueble, en cada adorno, heredado de mis abuelos, como si calculase mentalmente cuánto valían. Yo quise creer que era simple curiosidad, un rasgo pasajero de juventud. Con el tiempo comprendí que era hambre. Aitana tiene 38 años, pero se comporta como si aún viviera en la pasarela de los 20. Su pelo teñido con reflejos rubios, las uñas largas esmaltadas en tonos rojos brillantes, los tacones que resuenan como tambores de guerra por el pasillo. Todo en ella es exhibición. No puedo negarlo, es hermosa y sabe cómo usarlo. Habla con convicción, sonríe siempre mostrando todos los dientes y logra que los demás crean que su vida es un escaparate perfecto. En las comidas familiares esa puesta en escena se vuelve aún más evidente. Recuerdo un domingo de invierno cuando Ramiro había preparado un cocido y yo ayudaba en la cocina.
Aitana se sentó a la mesa con un vestido azul eléctrico que parecía sacado de una boutique madrileña. Apenas probó la sopa. Estaba demasiado ocupada relatando a todos las bondades de un spa en Marbella, al que según ella había sido invitada por amistad con la directora. Sus palabras iban acompañadas de carcajadas, pero sus ojos se detenían en mí, desafiantes como si dijeran: «Mira lo lejos que puedo llegar, y lo poco que tú entiendes de este mundo». No era solo cuestión de estilo. Aitana hablaba de marcas como otras personas hablan de recuerdos. Chanel, Dior, Prada. Nombres que repetía como letanías, convencida de que cada sílaba le añadía importancia. Yo, que toda mi vida vestí lo justo y trabajé sin descanso para criar a mi hijo, escuchaba en silencio. Nunca me hizo falta aparentar. Pero ella parecía vivir únicamente para eso, para que la vieran. A veces, cuando Ramiro se levantaba a atender el teléfono, la máscara caía. Su tono conmigo cambiaba de inmediato. Dejaba de llamarme suegra querida y me soltaba frases cortantes, pequeñas punzadas. «Usted nunca entendió la vida moderna. No se preocupe, ya me ocupo yo de enseñarle a Ramiro a disfrutar». Eran comentarios lanzados con dulzura aparente, pero cargados de veneno. Yo recogía los platos fingiendo no darles importancia, aunque por dentro sentía cómo me calaban hasta el hueso. Ramiro, ciego de cariño, apenas notaba esas tensiones. Lo veía sonreír orgulloso de tener una esposa alegre y elegante. Yo callaba porque a mi edad uno aprende que discutir no cambia las naturalezas. Pero cada gesto de Aitana confirmaba mis sospechas. No era alegría lo que llevaba dentro, sino ambición. El dinero no es malo, lo sé mejor que nadie. Me pasé la vida ahorrando céntimo a céntimo. Lo que sí es malo es creer que el dinero te convierte en alguien superior. Y Aitana caminaba por la vida con ese aire de superioridad que ofende más que las palabras. Con el tiempo me acostumbré a observarla. Cada carcajada demasiado alta, cada bolso nuevo comprado en rebajas, cada comentario sobre viajes imposibles. Detrás de su sonrisa siempre percibí una grieta, como si temiera que alguien descubriera la verdad, que su mundo brillante se sostenía en un suelo de cristal. Y fue esa grieta la que se abrió un poco más la mañana en que volvió a posar la mirada en la tarjeta guardada en mi cajón. Siempre supe que mi hijo tenía un corazón blando. Desde niño Ramiro se dejaba llevar por el deseo de agradar a todos, de evitar los gritos, de huir de las tensiones. Esa ternura que de pequeño lo hacía encantador de adulto se convirtió en una debilidad que lo atrapaba. Y ahora, con una madre y una esposa de naturalezas tan distintas, vivía en una cuerda floja que lo desgastaba en silencio. Lo veía en cada gesto. Cuando venían a comer, Ramiro ponía un brazo alrededor de mis hombros para preguntarme si me sentía bien, y al instante volvía la cabeza hacia Aitana para asegurarse de que no se sintiera desplazada. Su mirada corría de un lado a otro como quien reparte agua en un incendio. No quería que yo notara su favoritismo hacia ella, ni que ella percibiera su deuda conmigo. Quería mantenernos contentas a ambas, como si eso fuera posible. En más de una ocasión intenté hablarle con calma. «Ramiro, hijo, no tienes que estar en medio, no eres responsable de lo que cada una sienta». Pero él respondía con un suspiro y un gesto cansado. «Mamá, prefiero que estemos en paz. No me hagas elegir». Esa frase era un cuchillo disfrazado de súplica, porque en realidad ya había elegido la paz aparente, que consistía en callar, en mirar hacia otro lado, en dejar que la superficie se mantuviera tranquila, aunque por debajo corriera un río de fuego. Recuerdo un domingo especialmente tenso. Habíamos terminado de comer y yo me levanté para recoger los platos. Aitana se quedó sentada con el móvil en la mano, deslizando fotos de bolsos de diseñador. Ramiro, incómodo, se levantó para ayudarme, pero antes de que pudiera coger un plato, ella lo detuvo con un roce en el brazo. «Ramiro, déjalo, que tu madre está acostumbrada». El tono no era de cariño, sino de mando. Yo, con la bandeja entre las manos, fingí no haber escuchado.
Mi hijo me miró un segundo atrapado y obedeció a su esposa. Regresó a la silla, sonrió torpemente y se sirvió otro café. Esa obediencia me dolió más que las palabras de Aitana. No lo culpo del todo. Entiendo que para él yo represento la raíz y ella la vida presente. Pero al intentar sostenerlo todo, Ramiro se fue desgastando. Me daba cuenta en sus ojeras, en la forma en que su espalda parecía encorvarse cada semana un poco más. Había días en que llegaba con la voz ronca de tanto discutir en el trabajo, y aún así se esforzaba en bromear con su esposa, en disimular el cansancio frente a mí. Una noche, cuando me acompañó al portal tras una cena, lo vi quedarse quieto antes de marcharse. Tenía los ojos enrojecidos. «Mamá, no sabes lo difícil que es», susurró. Yo le acaricié la mejilla y no dije nada porque no quería añadir peso a su carga, pero supe que llevaba tiempo tragando palabras que le quemaban por dentro. Ese equilibrio imposible entre complacer a una madre que lo crió con sacrificio y a una esposa que lo empujaba a vivir de apariencias, estaba acabando con él. Y yo, aunque quisiera salvarlo solo, podía esperar a que la vida misma le mostrara que no se puede servir a dos fuegos sin terminar quemado. Con cada día que pasaba la grieta en su hogar, se ensanchaba, y yo presentía que pronto llegaría el momento en que no podría seguir sosteniendo ese frágil equilibrio. Fue entonces cuando aparecieron los primeros vacíos de dinero que nadie supo explicar. Los cambios en una casa rara vez llegan con estrépito. Casi siempre se cuelan como corrientes de aire que uno apenas percibe. Así comenzáronse a aparecer los pequeños vacíos. Al principio fue un billete de 20 euros que yo estaba segura de haber dejado doblado en la cartera. Pensé que quizá lo había gastado sin darme cuenta, una confusión de vieja cansada. No le di importancia. Días después abrí el monedero y faltaban 2 billetes de 50. Eso ya no podía ser un descuido. Soy meticulosa con el dinero desde joven. Nunca dejo 1 euro sin contar. La sospecha se instaló como un zumbido en mi cabeza. Miré alrededor intentando encontrar una explicación lógica, pero la única respuesta me conducía siempre al mismo lugar. Alguien de dentro de la casa. Quise apartar la idea de inmediato. No soportaba imaginar a Ramiro metiendo mano en el dinero de su madre, y mucho menos acusar a Aitana sin pruebas. Sin embargo, la sensación de que algo estaba mal me perseguía cada vez que abría el cajón donde guardaba mis ahorros. Un sábado, al revisar el extracto del banco, descubrí un cargo extraño, una compra en una tienda de cosmética de lujo, 170 euros. Yo jamás había pisado ese establecimiento. Llamé al banco para asegurarme y me confirmaron que la tarjeta secundaria de la cuenta se había usado allí. Esa tarjeta estaba en manos de Ramiro para emergencias, pero yo sabía bien que ni siquiera se gastaba en Colonia. Aquella misma tarde, cuando mi hijo vino a verme, lo enfrenté con cautela. «Ramiro, ¿hiciste una compra en Perfumerías Lis? ¿Aparece en el extracto?» Él se quedó perplejo. «Yo, claro que no, mamá. Ya sabes que no gasto en eso». La sombra de duda cruzó mi mente y no tardé en transformarse en sospecha concreta. Miré hacia el salón. Aitana hojeaba una revista de moda con las uñas recién pintadas y un frasco de crema de marca sobre la mesa. Mis ojos se posaron en el frasco como si gritara por sí solo. «Quizá fue un error del banco», dijo Ramiro enseguida, queriendo cortar el tema. «Puede ser», murmuré tragándome las palabras que quería decir. No quise discutir más, pero me fui a la cocina con un peso en el pecho. Allí, sola frente a los platos, recordé aquel billete desaparecido, las pequeñas sumas que faltaban. Todo encajaba demasiado bien. Con el tiempo los vacíos se hicieron más frecuentes. Billetes que se desvanecían del monedero, cargos en tiendas que yo no frecuentaba. Decidí observar con más atención. Una tarde encontré en la papelera del baño una bolsa con etiquetas de ropa de lujo cortadas con prisa. La reconocí al instante. La tienda estaba en el centro de Toledo, un lugar donde yo jamás entraría.
La voz interior me gritó lo evidente, pero mi boca seguía cerrada. Esa noche, mientras Aitana se despedía con un beso frío en la mejilla, me rozó con una fragancia que no se vende en supermercados. Ramiro, sin embargo, parecía ciego, embobado con su sonrisa impecable. Yo guardaba silencio, pero el silencio no apagaba la herida. Cada billete perdido no era solo dinero. Era un ladrillo menos en la confianza que había sostenido nuestro hogar. Me dolía más sentir cómo mi hijo negaba lo evidente que la posibilidad de perder unos cuantos euros. Porque en su negación se abría una grieta entre nosotros que no sabía si alguna vez podría cerrarse. Y esa grieta se ensanchó de golpe la mañana en que encontré la prueba que ya no podía ignorar. No soy mujer de espiar, nunca lo fui. Siempre creí que la dignidad se mantiene incluso en la manera de mirar lo ajeno. Pero aquella mañana, cuando bajé la bolsa de basura al contenedor, el azar me puso delante de los ojos lo que llevaba tiempo sospechando. Entre papeles arrugados y restos de embalajes, apareció una bolsa de boutique con etiquetas aún prendidas cortadas a la carrera. Reconocí el logotipo dorado, era de una tienda exclusiva de la calle Comercio. Dentro había envoltorios de seda y etiquetas de precios que superaban en conjunto lo que yo gastaba en un mes entero de mercado. Me quedé helada. La escena era tan clara que no necesitaba más explicación. Nadie en esta casa, salvo Aitana, tenía interés en esos caprichos. Ni Ramiro con sus camisas sencillas, ni yo, que me visto de lo justo para cada estación. Aquello era la prueba que hasta ahora se me escapaba el dinero desaparecido, había acabado convertido en telas y perfumes. Guardé la bolsa conmigo, no por venganza, sino porque necesitaba tenerla en las manos cuando llegara el momento de hablar. Y ese momento llegó más pronto de lo esperado. Aquella tarde, mientras Ramiro estaba aún en la oficina, Aitana apareció en la cocina con su andar ligero, abriendo la nevera sin mirarme. Aitana, dije con voz serena. ¿Podemos hablar un momento? Se giró con una sonrisa impostada como quien atiende a una llamada molesta. Extendí la bolsa sobre la mesa. Los envoltorios se deslizaron hacia afuera mostrando etiquetas y recibos rotos. Esto lo encontré esta mañana en la basura. Por un segundo la sonrisa se le borró del rostro, pero se recompuso con rapidez como actriz acostumbrada a los escenarios. ¿Y qué respondió? No tiene nada que ver conmigo. No juegues, hija. Insistí. Reconozco la tienda y reconozco el perfume que llevas. Se cruzó de brazos y soltó una risa breve altiva. ¿De verdad piensa que yo necesito esconder nada? Ramiro me compra lo que quiero. No tiene por qué darle cuentas a nadie, ni siquiera a usted. Cada palabra era un golpe. Yo, que había pasado la vida estirando céntimos para que mi hijo pudiera estudiar, escuchaba cómo ahora se justificaban derroches en mi cara. Ese dinero no es infinito, respondí con firmeza. Y yo sé lo que entra y lo que sale de esta casa. Sus ojos se afilaron como cuchillas. Lo que usted sabe es quedarse atrapada en otro siglo. La gente de hoy vive y disfruta. Usted nunca lo entenderá. Me quedé en silencio no porque me faltaran palabras, sino porque comprendí que no había argumento capaz de penetrar en esa soberbia. La bolsa sobre la mesa era una prueba que gritaba por sí sola, pero Aitana se sentía demasiado segura de que Ramiro estaría de su lado. Y en efecto, cuando mi hijo regresó al caer la tarde, la conversación se torció. Le mostré la bolsa y le conté lo sucedido. Él miró los envoltorios, escuchó mis palabras, pero al final suspiró con cansancio. «Mamá, otra vez con lo mismo. No hagas de esto una guerra. Seguro que hay una explicación». «La explicación está delante de tus ojos», dije conteniendo las lágrimas. Ramiro acarició mi brazo como quien calma a un niño. «Por favor, déjalo pasar. No quiero discusiones». Su respuesta fue una puñalada. No defendía así a su mujer de las pruebas, sino de mi voz. Comprendí que en su afán de mantener la paz, estaba dispuesto a negar lo evidente. Esa noche, cuando me quedé sola en la cocina, toqué con las yemas de los dedos los restos de tela brillante
que aún quedaban en la bolsa. No podía tapar el sol con un dedo. Y lo sabía, el verdadero desastre estaba a punto de llegar. Esa misma noche, después de cenar y ordenar la cocina, me senté frente al ordenador. Ramiro me había enviado por mensaje el enlace del reloj que tanto deseaba. Era un modelo elegante caro para mi criterio, pero entendía su ilusión. Siempre había admirado los relojes bien hechos como piezas de precisión que marcan no solo la hora, sino también la disciplina de quien los lleva. Encendí la lámpara del escritorio, acomodé las gafas sobre mi nariz y abrí la página. Todo parecía sencillo: seleccionar el modelo, introducir la dirección de envío y proceder al pago. Saqué la tarjeta que aún reposaba en el cajón, la pasé entre mis dedos y con cierta resignación copié los números. Al llegar al apartado de confirmación, la pantalla se tiñó de rojo. Fondos insuficientes. Fruncí el ceño, convencida de que se trataba de un error. Quizá había tecleado mal algún número. Revisé, corregí, volví a intentarlo. La respuesta fue idéntica. Fondos insuficientes. El reloj marcaba las 11 de la noche y el silencio de la casa era absoluto. Solo se escuchaba el zumbido del frigorífico en la cocina. Miré de nuevo la tarjeta como si fuera ella la culpable. ¿Cómo podía estar vacía Ramiro? Siempre fue prudente con su dinero, jamás gastaba, sin calcular antes. Volví a la página, probé con una segunda vez, luego una tercera. El resultado no cambió. Cada intento hacía crecer un nudo en mi estómago. Algo no cuadraba. Apagué el ordenador y me quedé inmóvil con las manos sobre el teclado. El recuerdo de la bolsa de lujo que había encontrado días atrás volvió a mi mente como una bofetada. La sonrisa de Aitana, sus perfumes nuevos, la manera en que miró la tarjeta aquella tarde. Todo se enlazaba con una claridad dolorosa. Me levanté de golpe y abrí el cajón donde había dejado el plástico. El papel con el pin seguía allí intacto. Pero intacto no significaba seguro. Bastaba con que alguien hubiera echado un vistazo mientras yo no estaba. El corazón me golpeaba con fuerza. Caminé hacia la ventana y corrí la cortina a la calle. Estaba desierta, bañada por farolas amarillas. El silencio de fuera contrastaba con el estruendo de mis pensamientos. Quise convencerme de que quizá había un problema técnico, de que el banco habría bloqueado la transacción por seguridad. Pero la voz de la intuición, esa que rara vez se equivoca, me decía que no. No pegué ojo en toda la noche. Me revolvía en la cama imaginando escenarios, repasando cada detalle. Aitana bajando las escaleras con paso rápido, el comentario que hizo sobre la confianza de Ramiro. Al dejar el código, sus ojos brillando sobre la mesa. Todo estaba delante de mí, y yo había preferido callar. Al amanecer preparé café sin ganas. Los primeros rayos de sol entraban por la ventana cuando escuché pasos en el pasillo. Era Aitana. Bajó con un vestido nuevo que jamás le había visto, tacones relucientes y un bolso que todavía olía a piel recién salida de tienda. Se sirvió un zumo y me lanzó un saludo casual, como si nada pasara. ¿No ha dormido bien, suegra?, preguntó con fingida cortesía. La miré, pero no respondí. Mi garganta estaba seca. Ella se sentó a la mesa, sacó el móvil y comenzó a hablar con alguien. Oí frases sueltas. Mañana salimos hacia la costa. Ya tengo todo reservado. Los billetes están confirmados. Sentí un escalofrío. El dinero no solo había desaparecido, ya estaba invertido en un viaje. Un viaje que seguramente se pagaba con la cuenta de mi propio hijo. Aitana se levantó, dejó el vaso a medio terminar y subió las escaleras con paso alegre. Yo me quedé inmóvil sosteniendo la taza de café con ambas manos. El líquido estaba amargo, pero no tanto como la certeza que empezaba a enraizarse dentro de mí. Sabía que pronto tendría que hablar con Ramiro, que el golpe sería duro, pero también sabía que había algo más grave que el dinero perdido. La traición se había hecho visible. Y lo peor era que apenas había visto el comienzo de la tragedia. Aquel día, la casa parecía más fría que de costumbre. Me pasé la mañana con el presentimiento
de que algo estaba a punto de estallar. Había intentado convencerme de que el mensaje de fondos insuficientes en la tarjeta era un error del sistema, quizá una confusión bancaria que Ramiro aclararía. Pero en el fondo lo sabía, detrás de esa pantalla roja había un rostro concreto. Y ese rostro llevaba el nombre de Aitana. Al caer la tarde escuché el sonido de un coche aparcando frente al portal. No era el de Ramiro. Reconocí enseguida el motor distinto, más grave. Me acerqué a la ventana y vi a Aitana salir de un taxi con bolsas colgando de ambos brazos. El chofer la ayudó a sacar una maleta pequeña como si hubiera regresado de un viaje. Me aparté de la cortina y esperé. La puerta se abrió de golpe, inundando la casa con un olor penetrante a perfumes caros. Aitana entró como si desfilara por una pasarela envuelta en un vestido nuevo de seda que caía como agua sobre su cuerpo. Brillaba en su cuello un collar que jamás había visto, con piedras que reflejaban la luz del pasillo. Los tacones resonaron contra el suelo con un ritmo que parecía marcado para llamar la atención. «Buenas tardes, suegra», dijo con una sonrisa impecable. «Vaya día agotador, pero valió la pena». Colocó las bolsas sobre la mesa del comedor y sin la menor vergüenza comenzó a sacar prendas dobladas con cuidado. Vestidos de firma, blusas con etiquetas aún colgando, zapatos que parecían de escaparate. El comedor donde tantas veces habíamos compartido lentejas y pan casero se convirtió de pronto en un escaparate de lujo. Yo la observaba en silencio, con las manos aún húmedas por haber estado fregando. Cada prenda que desplegaba era una bofetada a mi paciencia, pero ella no se detuvo. Sacó también un estuche de terciopelo azul y lo abrió despacio, revelando un par de pendientes largos que chispeaban bajo la luz. «¿Qué le parecen?», preguntó, levantando uno hacia mí como si me invitara a tocarlo. No respondí. No podía. La rabia me cerraba la garganta. «Me lo merezco», continuó. «He trabajado mucho cuidando de esta casa de su hijo. Es justo que también disfrute». Sus palabras eran veneno disfrazado de orgullo. No mencionó ni una sola vez a Ramiro, ni su esfuerzo, ni los años de disciplina que le habían permitido reunir ese dinero. Era como si el dinero hubiera caído del cielo directamente a sus manos. De repente, como si quisiera coronar su teatro, abrió la maleta que había traído del taxi. Dentro había folletos de una agencia de viajes. Los desplegó sobre la mesa encima de las bolsas. Costa del Sol, estancias de lujo, suite frente al mar. «Mañana mismo me voy a la playa», anunció con aire triunfal. 2 semanas de descanso. No sabe cuánto necesitaba esto. Yo apreté las manos contra el delantal para no temblar. El corazón me latía con tanta fuerza que temí que ella lo oyera. Esa mujer estaba gastando sin medida, como si los ahorros de Ramiro fueran una fuente inagotable. Y lo hacía con descaro delante de mí, convencida de que nadie la detendría. Aitana me miró con suficiencia. «No se preocupe, suegra. Ramiro entiende que a una mujer hay que darle lo mejor. Él me apoya». Su sonrisa era un muro. Quise decirle que aquello no era apoyo sino saqueo, que el amor no se mide en etiquetas ni en destinos turísticos. Pero mi voz no salió. Sentí que cualquier palabra sería tragada por la soberbia que la envolvía. Recogió de nuevo las bolsas y subió las escaleras hacia el dormitorio, dejando tras de sí un reguero de aromas a cuero nuevo y colonias intensas. Me quedé sola en el comedor, rodeada de folletos que prometían un paraíso comprado con dinero robado. Mientras doblaba uno de ellos con manos temblorosas, comprendí que mi silencio ya no sería suficiente. La farsa estaba llegando demasiado lejos y la máscara de lujo que ella mostraba pronto se quebraría. Y yo sabía que no tardaría mucho en ver cómo se resquebrajaba ante todos, incluso ante Ramiro. Cuando vi desplegado aquel arsenal de lujo sobre la mesa, comprendí que ya no había duda posible. No eran simples sospechas ni interpretaciones maliciosas. Las bolsas, las etiquetas, los folletos de viajes
gritaban por sí mismos. La tarjeta de Ramiro había sido desvalijada y Aitana lo exhibía con una insolencia que me dejaba sin aire. Durante unos segundos pensé que iba a gritar. Lo lógico habría sido levantar la voz, reprocharle su descaro, acusarla con toda la furia que hervía en mi pecho. Pero algo en mí se quebró de forma distinta. Una risa primero tímida, luego cada vez más fuerte, brotó de mi garganta. Era una carcajada seca, amarga, que parecía venir desde años atrás de todas las veces que había callado. Aitana se giró hacia mí con gesto desconcertado. No esperaba eso. Estaba preparada para mi indignación, incluso para mis lágrimas, pero no para la risa. ¿De qué se ríe?, preguntó todavía con un pañuelo de seda entre las manos. Seguí riendo hasta que las lágrimas me humedecieron los ojos. Me limpié con el dorso de la mano y la miré directamente. Me río de ti, Aitana. Porque crees que has ganado, pero en realidad solo has cavado tu propio agujero. Su rostro se tensó. La seguridad que había mostrado minutos antes se resquebrajó por un instante. Volvió a erguirse tratando de recuperar su aire triunfal. Usted siempre con sus sermones. No entiende nada. Esto es lo que me corresponde. Me apoyé en el respaldo de la silla, aún con la sonrisa clavada en los labios. Esa calma tan inesperada incluso para mí la incomodaba. Estaba acostumbrada a que todos cedieran ante su tono, a que nadie la desafiara abiertamente. Pero yo no necesitaba gritar para mostrarle que lo había visto todo. El silencio que siguió fue denso. Aitana recogió algunas prendas y fingió ordenarlas en sus bolsas, aunque noté cómo sus manos temblaban. El eco de mi risa parecía perseguirla por la estancia. «No se confunda, suegra», dijo al cabo. «Ramiro siempre está de mi lado. Si piensa acusarme, perderá». Me incliné hacia adelante y bajé la voz. «Ya no necesito acusarte. Tarde o temprano él mismo verá la verdad». Por primera vez la sonrisa de Aitana no le alcanzó a los ojos. Se dio media vuelta y subió las escaleras con paso apresurado, arrastrando una de las bolsas que se enganchó en el pasamanos. Yo me quedé sola en el comedor, aún respirando entre carcajadas, con la certeza de que la grieta se había abierto. La risa no fue un gesto de burla, sino una liberación. Era el sonido de todos los años en que había soportado su arrogancia, sus comentarios envenenados, su desprecio silencioso. Era mi manera de mostrarle que ya no tenía poder sobre mí, que su teatro de lujo no hacía más que desnudar su miseria. Me levanté despacio y recogí los folletos que había dejado tirados. Los guardé en un cajón, no por necesidad de pruebas, sino como recordatorio de aquel instante. Afuera la noche se había cerrado sobre Toledo y las campanas de una iglesia cercana marcaron las 10. Me serví un vaso de agua y lo bebí de un trago. El sabor metálico de la risa aún me recorría la garganta. Sabía que ese gesto mío tan inesperado había encendido en Aitana un miedo distinto, el miedo a que su farsa ya no pudiera sostenerse. Y mientras subía la persiana para dejar entrar el aire fresco, escuché la puerta de la calle abrirse. Ramiro regresaba a casa, y con él llegaría la primera sacudida de verdad. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó por toda la casa. Reconocí al instante el paso apresurado de Ramiro en el pasillo. Ni siquiera se detuvo a saludar. Su voz irrumpió antes de que lo viera aparecer. Quien robó mis 20.000 euros tronó con una furia que nunca le había escuchado. El eco de esas palabras hizo vibrar los cristales de las ventanas. Ramiro apareció en el comedor con los ojos encendidos, la respiración agitada, el rostro desencajado por la rabia. Se detuvo frente a la mesa donde aún quedaban los folletos de viajes y una de las bolsas que Aitana no había tenido tiempo de esconder. Yo permanecía sentada con el vaso de agua aún en la mano. Mi risa de minutos antes se había apagado, pero en mis labios quedaba el rastro de una sonrisa amarga. Aitana bajó las escaleras de inmediato con un gesto de sorpresa fingida. «¿Qué pasa, Ramiro?», dijo tratando de sonar inocente aunque su voz temblaba.
Él levantó el papel del banco que traía arrugado en el puño. Aquí está el extracto. 20.000 euros en menos de 3 días. Compras de ropa, joyas, reservas de hotel. Quiero saber ahora mismo quién fue. La sala se convirtió en un tribunal improvisado. Ramiro de pie temblando de indignación. Yo testigo en silencio. Aitana acusada y al mismo tiempo actriz de su propia defensa. Ramiro, cariño, calma, dijo ella acercándose despacio. Seguro que es un error del banco. Ya sabes cómo funcionan estas cosas. Yo no pude contenerme más. No es un error, intervine. Tu mujer lo gastó. Yo la vi traer las bolsas, yo escuché sus llamadas sobre el viaje. Aitana se giró hacia mí con ojos encendidos. Miente, gritó. Usted siempre me ha odiado, siempre busca ponerme en contra de mi marido. Pero Ramiro no la escuchaba. Caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada. Miraba las bolsas sobre la mesa, los folletos, los pendientes, aún brillando bajo la luz. Cada objeto era un golpe de realidad. Aitana, no juegues conmigo, dijo con voz ronca. Quiero la verdad ahora. Ella se llevó la mano al pecho, ofendida. ¿Me vas a creer a mí o a tu madre?, preguntó dejando caer las palabras como un desafío. El silencio pesó tanto que sentí que se podía cortar con un cuchillo. Ramiro me miró. En sus ojos se mezclaban la duda y el dolor. Durante años había intentado sostenernos a las dos, madre y esposa, como si fueran polos que podían convivir. Pero ahora la cuerda floja se rompía bajo sus pies. La verdad está delante de ti, dije despacio señalando las bolsas. ¿Quién más podría ir y haber hecho estas compras? ¿Quién más hablaba de un viaje a la playa Aitana? Intentó un último recurso. Fue ella, me señaló. Ella lo planeó todo para culparme. Quiere que me odies, Ramiro. La acusación cayó como piedra, pero no surtió el efecto que esperaba. Ramiro soltó una carcajada amarga parecida a la que yo había dado antes. ¿De verdad crees que soy tan ingenuo?, le espetó. He trabajado toda mi vida para ahorrar para tener una reserva. ¿Y tú lo gastas en ropa y vacaciones? Aitana retrocedió un paso, su máscara empezaba a irse a agrietarse. Solo quería darnos un gusto. No pensé que fuera para tanto. 20.000 euros, rugió Ramiro golpeando la mesa con el puño. El sonido hizo saltar los cubiertos que quedaban. Ella se encogió intentando recomponer su pose. Pero la mentira ya no podía sostenerse. Yo observaba en silencio con una mezcla de tristeza y alivio. No era placer ver a mi hijo sufrir, pero sí era justicia ver cómo la verdad salía a la luz. Mamá me advirtió, dijo Ramiro bajando la voz. Yo no quise escuchar. Su confesión me atravesó el pecho. No era un reproche sino un reconocimiento. Aitana lo percibió y desesperada trató de abrazarlo. Ramiro, te juro que fue un error. Lo podemos arreglar. Él la apartó con un gesto seco. No me jures nada. Aquí no hay error, hay traición. Se hizo un silencio áspero. El salón ya no era un hogar sino un campo de batalla. Aitana con la frente erguida como si aún pudiera sostener la farsa. Yo con el corazón apretado sosteniendo la mirada de mi hijo. Y Ramiro en el centro roto, entre dos amores que ya no podían convivir. Respiró hondo, apretó los puños y sentenció. Esto no queda así. Vas a devolver hasta el último euro aunque te cueste la vida. Aitana se quedó muda, petrificada. Yo cerré los ojos un instante. Sabía que aquello era apenas el principio de un enfrentamiento que no tendría marcha atrás. Y comprendí que a partir de esa noche ya nada volvería a ser igual en nuestra casa. El aire en el salón se volvió espeso como si el techo se hubiera desplomado unos centímetros más sobre nuestras cabezas. Ramiro permanecía de pie con el rostro encendido, mirando alternativamente las bolsas sobre la mesa y a su esposa. Yo no apartaba la vista de él intentando darle la certeza que necesitaba, aunque sabía que cualquier palabra mía podía ser interpretada como veneno en los labios de una suegra. Aitana dio el primer paso. Se adelantó un poco, se colocó frente a Ramiro y levantó la voz con una teatralidad calculada.
Esto es lo que su madre quería. Me señaló con un dedo tembloroso. Siempre ha estado en contra de mí, siempre buscó una excusa para separarnos. Y ahora inventa esta historia para que me odies. Me mordí el labio para no contestar de inmediato. Ramiro bajó la mirada como si intentara organizar las piezas de un rompecabezas que se le caía de las manos. El silencio se hizo insoportable. ¿Invento? Dije por fin con calma caminando hasta el aparador. Abrí el cajón y saqué la bolsa que había guardado días antes, con las etiquetas de ropa de lujo y los papeles arrugados de la boutique. La dejé sobre la mesa al lado de los folletos de viaje. Esto lo encontré yo en la basura. No es imaginación ni celos de suegra. Es la prueba de que el dinero desaparecido se convirtió en esto. Aitana se abalanzó sobre la bolsa intentando esconderla bajo el montón de ropa. ¿Pruebas? Esto podría haberlo puesto usted misma. Escupió con una rabia que apenas podía disimular. Yo no necesito inventar nada. Respondí mirándola fijamente. La verdad se defiende sola. Ramiro se acercó y con un gesto brusco apartó las manos de su esposa de la bolsa. Tomó una de las etiquetas y la giró entre sus dedos. Allí estaba el nombre de la tienda y el precio desorbitado. Sus labios se movieron, pero no salió sonido. Era el gesto de alguien que se resiste a creer lo que tiene delante. Ramiro cariño dijo. Aitana suavizando la voz. Piensa un poco. ¿De verdad crees que yo sería tan tonta de usar tu tarjeta así y dejar pruebas por la casa? Esto es un montaje. Tu madre nunca me aceptó. Quiere que me veas como una ladrona, pero lo único que he hecho es intentar estar a tu altura. Yo contuve la respiración. Había perfeccionado el arte de manipularlo jugando con esa cuerda sensible, que era la necesidad de armonía de mi hijo. Lo vi apretar los ojos luchando contra sí mismo. Aitana, murmuró con un hilo de voz. Necesito que me digas la verdad. Ella se acercó más acariciándole el brazo. La verdad es que tu madre me odia. ¿A quién vas a creer? ¿A la mujer que duerme a tu lado cada noche o a alguien que nunca dejó de juzgarme? Sus palabras cayeron como plomo. Sentí que me arrancaban el aire. Era yo contra ella, madre contra esposa, y mi hijo en medio desgarrado. No me defendí con gritos. Solo señalé el estuche azul de terciopelo que aún brillaba sobre la mesa. «Ábrelo, Ramiro». Lo hizo con manos temblorosas. Dentro los pendientes centelleaban bajo la lámpara. Buscó el recibo entre las bolsas y lo encontró. Allí estaba la fecha, la misma semana en que habían desaparecido los 20.000 euros. Ramiro se llevó la mano al rostro. Vi cómo se quebraba por dentro. No era solo la pérdida del dinero, era el derrumbe de la confianza. Aitana intentó abrazarlo, pero él retrocedió. «¡Basta!», gritó con una fuerza que retumbó en las paredes. «No quiero más mentiras». Aitana rompió en lágrimas, aunque sus sollozos me sonaron ensayados. Se tiró en el sofá ocultando el rostro entre las manos. Solo quería darnos algo mejor. Solo quería que nos miraran con respeto. Balbuceaba entre lágrimas. Ramiro caminaba en círculos como si buscara una salida a ese laberinto. Yo lo seguía con los ojos deseando aliviarle la carga, pero entendiendo que era él quien debía elegir. Finalmente se detuvo frente a mí. «Mamá tenía razón», dijo con la voz rota. Y yo no quise verlo. Las lágrimas me llenaron los ojos. No por satisfacción, sino por dolor. Nadie gana en una batalla donde la confianza muere. Ramiro se dejó caer en una silla. Su respiración era entrecortada y sus manos crispadas. Miraba hacia su esposa como si ya no la reconociera. Ella, aún fingiendo llanto, buscaba su mirada, pero él no respondía. El salón entero se convirtió en una sala de juicio, donde ya había caído la sentencia, aunque faltaba pronunciar el castigo. Y yo supe con una certeza amarga que la herida abierta en esa noche tardaría mucho en cerrarse si alguna vez lo hacía. Y así, en ese silencio cargado de resentimiento, comenzó a dibujarse el destino que pronto obligaría a Aitana a enfrentarse a una deuda que no podía pagar. Ramiro permaneció largo rato sentado con el rostro entre las manos.
El silencio solo era interrumpido por los sollozos de Aitana, que parecían más un recurso desesperado que una expresión de arrepentimiento. Yo no decía nada. Había así aprendido que en ciertas batallas la palabra de una madre pesa más si se calla. Observaba así a mi hijo debatirse en un mar de emociones, intentando rescatar algún resto de confianza en una mujer que había tirado por la borda todo lo que él había construido. Finalmente, Ramiro levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, pero su voz salió firme. «Aquí no hay vuelta atrás», dijo. «Aitana, te gastaste 20.000 euros que no te pertenecían. Ese dinero era mi seguridad, mi esfuerzo de años. Y lo vas a devolver, euro por euro». Ella lo miró como si no hubiera escuchado bien. Abrió la boca para replicar, pero él levantó la mano con un gesto que no admitía discusión. «Si quieres seguir en esta casa, empezarás a trabajar mañana mismo. No me importa dónde, no me importa cómo, pero cada céntimo que ganes será para cubrir la deuda». «¿Trabajar?», repitió ella con un tono entre indignación y espanto. «¿Yo? ¿En qué mundo vive Ramiro? Yo no nací para eso». «Pues empiece a acostumbrarte», respondió él con dureza, «porque aquí ya no hay ropa nueva, ni viajes, ni caprichos. Hay responsabilidad». Aitana bajó la mirada mordiendo sus labios pintados. La arrogancia que siempre había mostrado se le escurría entre los dedos. Yo la observaba en silencio, con una mezcla de tristeza y alivio. Tal vez era la primera vez que alguien le marcaba un límite real. Ramiro se levantó y caminó hacia la ventana de espaldas a nosotros. «No te estoy pidiendo», dijo con voz grave. «Te estoy diciendo. Si no lo haces, la puerta está ahí». Las palabras quedaron flotando en el aire como un cuchillo. Aitana intentó recomponerse. Se acercó a él, le tomó el brazo con suavidad y susurró con una dulzura impostada: «Cariño, yo no serviría para un trabajo de esos. Me enfermaría, no resistiría». Él la apartó sin mirarla. «Ya veremos lo que resistes». Yo sentí un escalofrío. Era la primera vez que veía a mi hijo tan firme, tan ajeno al chantaje emocional. Era como si en una sola noche se hubiera endurecido de golpe. Los días siguientes confirmaron la sentencia. Ramiro acompañó a Aitana a varias tiendas y oficinas, obligándola a entregar currículos. Ella se mostraba altiva como si aquel trámite fuera una humillación inaceptable, pero no tenía alternativa. Finalmente, en una tienda de ropa en el centro, le ofrecieron un contrato temporal como dependienta. La primera mañana que salió hacia el trabajo, la vi bajar las escaleras con el uniforme de la tienda. El gesto en su rostro era de derrota. Llevaba los tacones en la mano cambiados por zapatos planos que parecían pesarle más que cualquier joya. No hubo perfumes caros ni vestidos de seda aquel día. Solo una mujer enfrentada a una realidad que nunca quiso aceptar. Cuando regresó al anochecer, estaba despeinada con el maquillaje corrido y un olor a cansancio impregnado en la ropa. Se dejó caer en el sofá sin mirarnos. «No sirvo para esto», murmuró. Ramiro no se inmutó. «Entonces no sirves para quedarte aquí». Ella lo miró con odio, pero no respondió. Yo desde mi rincón comprendí que las palabras de mi hijo habían adquirido un filo que ni ella podía ignorar. Las semanas pasaron. Cada tarde Aitana llegaba con las manos vacías y el gesto torcido, y Ramiro le pedía el sobre con el dinero de su salario. Sin discutir, ella se lo entregaba. Era la primera vez que veía en sus ojos un rastro de sumisión. Pero ese sometimiento no nacía de la humildad, sino de la obligación. Y yo sabía con la certeza que dan los años que el corazón de alguien no cambia solo por necesidad. La tensión en la casa era palpable. Ramiro hablaba poco. Se había vuelto serio, distante. Aitana, cada vez más resentida, apenas dirigía palabras, y cuando lo hacía, eran frases cortas cargadas de reproches mudos. Yo me mantenía en silencio, observando cómo el castigo impuesto se cumplía día a día, pero sin señales de redención verdadera. Y así, entre salarios entregados y miradas torvas, comenzó a gestarse un nuevo conflicto que pronto demostraría
que el trabajo forzado no basta para transformar un alma acostumbrada al lujo, porque el resentimiento, cuando se acumula, termina explotando de la forma más inesperada. El contrato en la tienda apenas duró unas semanas. Aitana faltaba demasiado, llegaba tarde, discutía con las encargadas por cosas mínimas. Su elegancia de pasarela chocaba con la rutina de ordenar perchas, doblar pantalones y sonreír a clientes que no le importaban. Una tarde volvió con el sobre vacío y el gesto desafiante. «No pienso seguir ahí. Me tratan como a una criada». Ramiro no se conmovió. Lo escuché decirle con una voz seca que me estremeció. «Pues mañana mismo buscas otra cosa. No me importa dónde, pero mientras debas dinero en esta casa, vas a trabajar». Y así, contra toda expectativa, la arrastró hasta una fábrica textil en Talavera. Allí, entre el zumbido constante de las máquinas de coser y el olor a tela recién cortada, comenzó la segunda parte de su castigo. Nunca olvidaré la primera mañana. Yo la observé salir con un uniforme de algodón barato, el cabello recogido sin esmero y un gesto torcido en el rostro. Parecía más enfadada que humillada. Ramiro la acompañó hasta la puerta y regresó sin decir palabra, como si se negara a ablandarse. Las semanas siguientes fueron un desfile de quejas. Las manos se me agrietan con las tijeras. Las luces me marean. No aguanto el ruido. No puedo levantarme a las 6. Yo la escuchaba en silencio, recordando mis propios años de esfuerzo cuando criaba solas a Ramiro estirando cada peseta en trabajos de costura. Sus palabras no despertaban compasión en mí, sino una amarga certeza. Estaba cosechando lo que nunca quiso sembrar. Ramiro se mantenía firme. Cada día le exigía puntualidad, cada semana revisaba que entregara el salario completo. Aitana, incapaz de fingir docilidad, acumulaba rencor. Llegaba con la espalda doblada y las uñas sin esmalte, y en sus ojos brillaba la furia de alguien que siente el trabajo como un insulto personal. Una noche entró en el salón arrojando el bolso al suelo. «Me tratan como basura», gritó. «Las demás mujeres se ríen de mí. Dicen que no sé ni enhebrar una aguja». Ramiro no levantó la vista de los papeles que revisaba. «Quizá deberías aprender». Ella bufó con el rostro encendido y subió a la habitación golpeando cada peldaño de la escalera. Yo vi en su figura una caída que ya no era solo económica, era la caída de quien pierde el dominio de su propio teatro. La fábrica, como era de esperar, no tardó en cansarse. Primero vinieron las advertencias por retrasos, luego las quejas por su actitud. Yo lo supe porque una de las vecinas tenía una sobrina trabajando allí y me lo contó con vergüenza. «Tu nuera no aguanta el ritmo», me dijo. «Las demás hacen su parte, pero ella siempre busca excusas». El día del despido llegó como una sentencia inevitable. Aitana volvió temprano con un sobre arrugado en la mano y los ojos enrojecidos, aunque no por tristeza, sino por rabia contenida. Ramiro la vio entrar y comprendió de inmediato. «¿Qué pasó?», preguntó con la voz baja como si temiera la respuesta. Ella lanzó el sobre la mesa. «Me eché. Me echaron. Dijeron que no rindo, que siempre llego tarde. Una panda de hipócritas». Ramiro cerró los ojos y apretó el puente de la nariz con los dedos. Yo en silencio me quedé mirando el sobre como si fuera un veredicto. En esa hoja no solo estaba el final de un empleo, sino la confirmación de que Aitana nunca había querido aprender. Ella siguió hablando, justificándose con frases torpes. «Ese sitio era un infierno. No estoy hecha para ese tipo de trabajos. Soy más que eso, Ramiro. Tú lo sabes». Él levantó la mirada y con una calma gélida contestó. «Eres exactamente lo que demuestras. Y lo que demostraste es que no vales para cumplir ni con lo básico». Las palabras lo dejaron todo en silencio. Ni un reproche más, ni un grito. Solo el peso de una verdad que se derrumbaba sobre ella. Yo comprendí entonces que lo que había caído no eran solo sus empleos, sino la fachada que tanto había cuidado. Porque sin joyas, sin vestidos, sin aliados, Aitana quedaba desnuda ante su propia soberbia.
Y esa noche, mientras el eco de la discusión se apagaba, supe que la verdadera tormenta estaba aún por llegar. Tras el despido de la fábrica, Ramiro no le dio respiro a Aitana. Le dejó claro que la deuda no se evaporaba con su orgullo, que cada euro perdido debía recuperarse de una forma u otra. Así fue como a los pocos días la vi salir de casa con una maleta que ya no contenía trajes de lujo, sino los mismos vestidos y zapatos que había comprado con la tarjeta de mi hijo. El destino era humillante para ella, los mercadillos de barrio. Allí, entre puestos improvisados de metal y lonas de colores desteñidos, Aitana intentó revender las prendas que antes lucía como trofeos. Yo la observé de lejos una mañana mientras hacía mis compras. El contraste era hiriente. La misma mujer que había entrado en la casa, exhibiendo su desfile de lujo, ahora estaba de pie detrás de una mesa, ofreciendo descuentos y aceptando regateos por artículos que apenas recuperaban una fracción de lo gastado. Las vecinas, que nunca pierden ocasión de comentar, murmuraban a mi paso: «¿Has visto a la nuera de Eudoxia?», decían en voz baja, aunque lo suficientemente alto para que yo escuchara. «Qué caída de perfumes caros a vender ropa usada». Yo bajaba la cabeza no por vergüenza propia, sino porque sabía que aquellas palabras eran cuchillos que inevitablemente llegarían a los oídos de Ramiro. Aitana volvía a casa cada tarde con el rostro desencajado. Traía unos cuantos billetes arrugados que entregaba de mala gana. Ramiro los recibía sin decir palabra, los guardaba en un sobre y anotaba la cifra exacta en una libreta. El silencio en esos momentos era tan áspero que dolía más que un grito. Las vacaciones que había anunciado con tanto orgullo también se convirtieron en un recuerdo amargo. El dinero de la reserva se perdió, pues la agencia no aceptaba devoluciones. Esa herida fue más profunda para Aitana que todas las humillaciones juntas. En sus ojos veía la frustración de alguien que soñó con playas y hoteles de lujo y terminó respirando polvo entre puestos de mercadillo. A veces la escuchaba hablar sola en la cocina, mascullando frases contra mí y contra Ramiro, contra cualquiera que pudiera cargar con su desgracia, nunca contra sí misma. No había aprendido aún a mirarse al espejo. Los vecinos, por su parte, seguían alimentando el eco del mercado. Cada gesto de Aitana era narrado y exagerado, como si todo el barrio se hubiera convertido en un coro dispuesto a recordar su caída. Yo, que siempre había intentado mantener la dignidad de nuestra familia en alto, veía cómo las murmuraciones nos alcanzaban a todos. Una tarde, mientras barría la entrada, una anciana vecina se me acercó. «Eudoxia, qué pena lo de tu nuera», me dijo con esa mezcla de compasión y morbo que tan bien se disfrazan en los pueblos. «Pero al menos ahora la gente ve quién es quién». Asentí sin responder. No me alegraba la desgracia ajena, aunque en el fondo sentía una forma amarga de justicia. Ramiro, sin embargo, no encontraba alivio. Lo veía cada noche más cansado, más ensimismado. Sus silencios frente al televisor no eran de descanso, sino de alguien que carga un peso que no le corresponde. A veces en un destello buscaba mi mirada como pidiendo un consejo, pero yo me limitaba a estar a su lado. Sabía que debía ser él quien decidiera el futuro de su matrimonio. Aitana, acorralada por la burla de los vecinos y la presión de Ramiro, comenzó a encerrarse más en la casa. Se maquillaba menos, hablaba menos, pero en sus ojos seguía ardiendo una chispa de resentimiento que no presagiaba nada bueno. Y comprendí con la experiencia de los años que la reputación, una vez rota, se deshace más rápido que el dinero, y que Aitana estaba dispuesta a arrastrar a todos con tal de no aceptar su derrota. Esa certeza me heló la sangre porque sabía que el siguiente movimiento no sería de sumisión, sino de desesperación. Las noches en casa se habían convertido en un campo minado. Bastaba un roce, una palabra mal colocada, para que estallara la tensión acumulada entre Ramiro y Aitana.
Yo lo veía todo desde la sombra de mi sillón, sin atreverme a intervenir porque sabía que cualquier gesto mío sería interpretado como un ataque. Una tarde, al regresar Ramiro del trabajo, lo encontré con el ceño fruncido y los hombros tensos. Llevaba en la mano la libreta donde apuntaba los pagos que Aitana iba entregando. La dejó caer sobre la mesa con un golpe seco. «Aquí faltan 200 euros», dijo con voz dura. Aitana, que estaba en el sofá pintándose las uñas, apenas levantó la vista. «Me los quedé. Tenía derecho a darme un gusto». El silencio posterior fue insoportable. Ramiro palideció. Y después su rostro se encendió como brasa. «Derecho. Después de lo que hiciste no tienes derecho a nada». Ella se levantó de golpe dejando caer el frasco de esmalte sobre la alfombra. «No me grites. Yo no soy tu esclava». Yo me quedé inmóvil con el corazón latiéndome fuerte. Sabía que aquello no era una simple discusión, sino el estallido de un matrimonio que ya se tambaleaba. «Te di una oportunidad», continuó Ramiro avanzando hacia ella. «Te conseguí un trabajo. Acepté tus humillaciones en el mercado. Te pedí solo que devolvieras lo que robaste. Y aún así te burlas de mí». Aitana lo miraba con un odio que jamás había visto en su rostro. «Yo nunca robé nada. Eres tú el que me trató como basura siguiendo los caprichos de tu madre». Sus palabras cayeron como cuchillas. Yo apreté las manos sobre el regazo, resistiendo el impulso de defenderme. Ramiro giró la cabeza hacia mí por un instante, pero enseguida volvió a centrar la mirada en su esposa. «No te atrevas a culpar a mi madre», dijo con voz baja amenazante. «Lo que pasó fue culpa tuya y solo tuya». La pelea se volvió feroz. Los gritos rebotaban en las paredes, acusaciones cruzadas que parecían no tener fin. Aitana le reprochaba años de silencios, de falta de ambición. Ramiro le recordaba cada gasto, cada mentira, cada burla. El amor que alguna vez los unió se había convertido en un arma arrojadiza. Yo, testigo obligada, sentí que las palabras que se lanzaban eran piedras que iban rompiendo lo poco que quedaba de su matrimonio. No eran solo reproches, eran heridas abiertas que ya no cicatrizarían. Finalmente Ramiro dio un paso atrás. Su voz se quebró, pero no perdió firmeza. «No puedo más, Aitana. Nuestro matrimonio está roto. Tú lo rompiste». Ella abrió los ojos con un destello de incredulidad. Por un segundo pareció que iba a suplicar, pero enseguida se recompuso con un gesto de orgullo. «Si quieres que me vaya, lo haré. Pero no pienses que saldrás indemne». Subió las escaleras con pasos furiosos, cerrando de un portazo la puerta del dormitorio. El eco retumbó en toda la casa. Ramiro se dejó caer en una silla hundiendo el rostro entre las manos. Yo me acerqué despacio, coloqué una mano sobre su hombro y lo sentí temblar. No eran lágrimas de debilidad, sino de alguien que comprendía que había perdido no solo dinero, sino un proyecto de vida. Y mientras el silencio volvía a instalarse en el salón, entendí que lo que quedaba en pie ya no era un matrimonio, sino las ruinas de un amor que se había consumido en el fuego del desprecio. Esa noche supe que el final estaba escrito y que lo peor aún estaba por suceder. La mañana después de aquella pelea, la casa estaba sumida en un silencio que pesaba más que cualquier grito. El aire olía a derrota, a cenizas, de un fuego que se había consumido durante la noche. Ramiro no había dormido. Lo encontré en el comedor con la misma camisa arrugada de ayer, mirando fijamente la libreta de cuentas sin pasar una sola página. Sus ojos estaban enrojecidos, pero su expresión era dura, de una firmeza que yo nunca le había visto. Aitana bajó tarde con el cabello suelto y desordenado, arrastrando los pies como si cada escalón fuera una ofensa. Llevaba una maleta medio hecha, el maquillaje corrido y una mueca de fastidio. Se detuvo en el último escalón cruzando los brazos. «Y bien», dijo con desdén. «¿Qué vas a hacer ahora, Ramiro?» Él se levantó despacio, apoyando ambas manos sobre la mesa. La voz le salió firme sin temblores. «¿Te vas de esta casa? Hoy». Aitana soltó una carcajada amarga. «¿Me estás echando?
A mí, después de todo lo que hice por ti. Ramiro no respondió de inmediato. Se acercó a la ventana y la abrió de golpe, dejando que entrara la luz fría de la mañana. No me dejas otra opción. Robaste, mentiste, me arruinaste frente a todos. Lo intenté, Aitana. Te di oportunidades. Pero ya no hay nada que salvar. El silencio se quebró con un portazo de su maleta contra el suelo. Ella empezó a meter ropas a trompicones sin cuidado, como si quisiera demostrar que no le importaba. Pero yo veía en su rostro la mezcla de rabia y derrota. «¿Te arrepentirás?», escupió mirando de reojo hacia mí. «Esto es justo lo que tu madre quería desde el principio». Yo no respondí. No necesitaba hacerlo. Mi presencia era suficiente para irritarla. Ramiro la observaba en silencio, con los brazos cruzados, como si cada movimiento de ella confirmara su decisión. Cuando la maleta estuvo llena, Aitana la cerró con un golpe brusco y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo un instante, giró el rostro y lanzó la última estocada. «No eres nada sin mí». Mi hijo no se movió. Solo la miró con una calma helada y replicó: «Prefiero ser nada que seguir contigo». Las palabras fueron el verdadero final. Ella bajó la mirada y sin más abrió la puerta. El sonido de sus tacones contra el suelo de la calle se alejó lentamente hasta desvanecerse. Ramiro cerró la puerta despacio, como quien sella una tumba. Apoyó la frente contra la madera y respiró hondo. Yo lo observaba desde el pasillo sin atreverme a hablar. Cuando por fin se giró hacia mí, sus ojos se encontraron con los míos y supe que lo que veía en su rostro no era alivio, sino dolor. Se sentó en el sofá hundiéndose en los cojines, como si el peso de los últimos meses lo aplastara. Me acerqué y me senté a su lado. Puse mi mano sobre la suya y él no la apartó. El silencio nos envolvió, un silencio distinto, más limpio, pero igualmente duro. La casa parecía vacía, como si la marcha de Aitana hubiera arrastrado consigo la última chispa de lo que había sido un hogar. Los relojes siguieron marcando el tiempo, pero de una forma distinta, más lenta, más pesada. Yo sabía que ese silencio era apenas el comienzo, porque cuando una puerta se cierra de ese modo, nada vuelve a ser igual. Y en lo profundo de mi corazón, presentía que la herida que quedaba abierta todavía tenía mucho por sangrar. Los días posteriores a la marcha de Aitana transcurrieron con un silencio que no era ya de tensión, sino de vacío. La casa, antes impregnada de su perfume invasivo y de sus pasos altivos, parecía ahora más grande, más fría. El eco de sus gritos y reproches había desaparecido, y en su lugar quedaba una calma frágil, como el aire después de una tormenta. Ramiro se encerró en sí mismo. Pasaba largas horas en su habitación o en el despacho revisando papeles, haciendo cuentas, tratando de reconstruir lo que se había roto. Yo lo observaba en silencio, sin querer presionarlo, sabiendo que la herida aún estaba demasiado abierta. No era solo el dinero perdido, ni siquiera la humillación ante los vecinos. Era el derrumbe de la confianza, el derrumbe de un matrimonio que se había sostenido demasiado tiempo sobre apariencias. Una tarde, mientras yo cosía en la sala, Ramiro bajó las escaleras despacio. Su rostro estaba cansado, marcado por noches sin sueño. Se sentó frente a mí en la misma silla donde tantas veces me había escuchado contarle historias de niño. Tardó en hablar, pero cuando lo hizo, su voz estaba cargada de sinceridad. «Mamá, lo siento». Levanté la vista del hilo y lo miré sin comprender del todo. «¿Por qué lo dices, hijo? Por no haberte escuchado. Por haber preferido creer en sus palabras y no en tus advertencias. Por haber dejado que sufrieras en silencio cuando ya veías lo que yo no quería ver». El nudo en mi garganta me impidió responder de inmediato. Lo vi inclinar la cabeza como si llevara sobre los hombros una culpa demasiado pesada. Me acerqué y le tomé la mano. «No tienes que pedirme perdón, Ramiro. El amor de una madre no se mide por los errores de sus hijos. Tú tuviste que aprender y ahora lo has hecho». Él apretó mis dedos con fuerza
y en sus ojos vi el niño que alguna vez fue buscando consuelo en mi regazo. En ese instante comprendí que la tormenta había dejado cicatrices, pero también había forjado un nuevo vínculo entre nosotros, más fuerte y más honesto. Los vecinos, poco a poco, dejaron de murmurar. El escándalo se fue apagando como toda noticia en un pueblo sustituido por nuevos chismes, nuevas caídas. Aitana desapareció de Toledo sin dejar rastro. Algunos decían que se había marchado a Madrid, otros que estaba en casa de una tía lejana. A mí poco me importaba. Su sombra ya no pesaba sobre nuestro saco hogar. La rutina regresó lentamente. Yo volví a mis paseos por el mercado, a las misas de los domingos, a mis labores de costura. Ramiro, por su parte, se volcó en su trabajo con una disciplina férrea, como si quisiera demostrarle al mundo y demostrarse a sí mismo que de las ruinas podía levantarse una nueva vida. En las noches tranquilas, sentados juntos en el balcón, hablábamos poco. No hacían falta las palabras. La simple presencia compartida era suficiente para recordar que pese a todo habíamos resistido. Una de esas noches, mirando las luces de Toledo titilar en la distancia, me escuché a mí misma murmurar: la justicia tarda pero llega. Ramiro me miró en silencio y luego asintió. Era una verdad sencilla, pero había marcado el ritmo de toda nuestra historia. Hoy, al recordar todo lo vivido, sé que no fue la pérdida del dinero lo que más nos dolió, sino la traición que vino desde dentro. El enemigo no estuvo en la calle, ni en los vecinos, ni en el destino, sino sentado a nuestra mesa compartiendo nuestro pan. Y aún así, sobrevivimos. El silencio de Toledo se ha convertido en un refugio. Ya no es el silencio de la sospecha, ni el del miedo, sino el de la calma, después de haber enfrentado lo peor. Y cada día que amanece, me recuerda que aunque la confianza pueda romperse, la dignidad siempre puede levantarse. Y ahora me pregunto, mientras cierro estas páginas de mi memoria, ¿qué harías tú si el enemigo estuviera dentro de tu propia familia?